Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Conexión de Fe, donde predicamos la palabra de Dios, donde animamos a las familias, jóvenes, mujeres y niños a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que anima nuestras vidas, que alienta nuestras almas y nos ayuda a seguir en el camino de la verdad. Uno de los temas que voy a hablarle el día de hoy es acerca de que una de las cosas que tenemos que entender al ir a la iglesia, a escuchar palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que es a Dios al quien vamos a escuchar, que es Dios quien nos va a hablar, que es Dios el que nos va a dar su bendición. Y el tema de mi mensaje es: ¿en dónde estás cuando Dios viene? ¿En dónde estás cuando viene Dios? Dios sabe perfectamente dónde estamos y en cada momento dónde nos encontramos. Muchas de las veces ignoramos el ir a la iglesia, saber que Dios está presente en ese lugar. Pero ¿qué tal cuando vamos a esos lugares que todos deseamos, a agarrar las filas de enfrente? En uno de nuestros deportes favoritos queremos estar al frente. En uno de los mejores conciertos, ya sea de estilo de música que a usted le haya agradado anteriormente, quiere estar en la silla de enfrente. En alguno de los espectáculos de deportes, ya sea alguna pelea o alguna cosa inconveniente de esa manera, queremos estar en los lugares de enfrente. Pero ¿qué tal al llegar a la iglesia? ¿Qué tal al ir a escuchar palabra de Dios? ¿Por qué razón la gente, hermanos, se sientan en los lugares de atrás? ¿Por qué razón la gente a veces ni siquiera llega a la iglesia? O menosprecia llegar a escuchar la palabra de Dios y Dios nos pregunta: ¿en dónde estás cuando Dios viene? Vamos al pasaje bíblico que nos llevará ahí la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 50, verso 2 hasta el 10. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Cuando Dios llama, obedezcamos su voz. Sabemos que Dios es un Dios poderoso, sabemos que Dios merece toda honra y toda gloria. Muchas de las veces menospreciamos el saber que Dios está en ese lugar, de que Dios nos quiere hablar, de que Dios quiere derramar de su gracia, de su amor, de su misericordia, de que Dios nos quiere confortar, de que Dios quiere levantarnos de ahí, de esa caída, de ese lugar donde el enemigo nos ha tumbado, probablemente azotado. Dios quiere derramar a su pueblo bendición tras bendición. Pero ¿en dónde estás cuando Dios viene? ¿Dónde estás cuando se acerca la presencia de Dios? ¿Dónde estás cuando baja la gloria de Dios? ¿En dónde estás cuando Dios se manifiesta con su gran poder? No hay ninguna cosa determinada aquí bajo la tierra. No hay ninguna cosa que se pueda hacer mayor importancia que el saber cuando Dios se va a manifestar con su gran poder en la iglesia y que atendamos todos juntos a escuchar la palabra de Dios. Dice la Escritura una vez más en el libro de Génesis, capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Una de las cosas que necesitamos entender hoy en día, mi querido hermano, es saber que cuando Dios habló a Moisés que se preparara un arca que atendiera la voz de su llamado, y Noé dice que escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios.
Estuvo presente mientras que venían circunstancias difíciles, haciendo y escuchando la voluntad de Dios. Mientras que la gente se reía, mientras que la gente se burlaba y lo señalaba, pero Dios dijo a Moisés: prepárate un arca, hazla, calefatéala, y allí mostraré mi gran poder. Y Noé obedeció a la voz de Dios. Noé estuvo presente cuando Dios le llamó. Noé afirmó sus oídos y afirmó su fe en obediencia a la voz de Dios. Dice también la Escritura, una de las cosas que necesitamos entender cuando Dios habló a Abraham. Génesis 12, verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Qué bendición podemos ver en la vida de Abraham. Qué bendición podemos mirar de cómo Abraham obedeció a la voz de Dios. Tan solo se le apareció en esa zarza donde empezó a escuchar a una voz que se oía como estruendo, a una zarza que encendida llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela y te mostraré lo que haré contigo. Ahí miró él la mano poderosa de Dios. Ahí miró Abraham la mano poderosa de Dios sobre su vida, de cómo Dios lo iba a bendecir, de cómo Dios iba a poder mirar en él una gran bendición por solo estar presente cuando Dios le había hablado. Dios se nos hace presentes por medio de su palabra. Dios se nos hace presentes por medio de la lectura, por medio del evangelio, por medio de cómo su poder se manifiesta a través del Espíritu Santo. Tenemos su palabra, pero ¿en dónde estás cuando Dios viene? ¿En dónde estás cuando Dios se manifiesta? ¿En dónde estás cuando Dios quiere bendecir tu casa, tu familia, a la iglesia? ¿En dónde estás cuando Dios llega? Una de las cosas que también miramos hoy en día en la palabra de Dios, de cómo estos hombres escucharon a la voz de Dios, de cómo estos hombres hicieron caso a la palabra de Dios. Dice también la Biblia ahí en el libro de Éxodo, capítulo número 3, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Otra de las cosas que también como Dios mostraba su poder hablando al siervo de Dios en 1 Samuel capítulo 3 verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había quien atendiera. Y dice el verso de Dios: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo y en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Samuel, dice la palabra, que ya estaba escuchando la voz por varias veces. Escuchaba la voz de alguien que acudía a sus oídos muy suavemente, llamándole porque había una necesidad, dándole un llamamiento porque había alguien quien tenía que seguir pregonando la palabra de Dios. Había un llamamiento porque Dios quería a alguien que le fuera útil en la obra de Dios. No importa la edad que tú tengas, Dios te puede llamar de joven, Dios te puede llamar de niño, o Dios te puede llamar aún siendo anciano. Lo importante que debe de haber en nuestro corazón es haber oídos atentos, escuchando y actuando al momento en que Dios nos habla. Muchas de las veces llegamos a la iglesia, estamos ahí, físicamente ahí estás, pero tu mente, tu corazón probablemente está en otros lados y menos en la iglesia, escuchando, leyendo la palabra de Dios. Tenemos que saber que Dios sigue siendo fiel.
Tenemos que saber que Dios se manifiesta con su gran poder y no toma y no menosprecia y no hace diferente de que grande o pequeña sea la iglesia, pero dice la palabra que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Allí me presentaré, allí haré llamamiento, ahí hablaré al hombre, a la mujer y diré de qué manera bendeciré a mi pueblo. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios al escuchar su palabra y estar atentos cuando Dios nos llama. Puede ser la última oportunidad en su vida, puede ser probablemente el último momento, pero no menosprecie el momento en que Dios le llama. Dice la palabra de Dios también ahí en 1 Samuel 4 dice, 3:4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Qué bendición que al momento que Samuel escuchó la voz dijo, heme aquí. Estoy listo a tu voz, estoy listo a lo que vas a obrar en mi vida. Y dice ahí, el verso 5 dice, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Una de las cosas que tenemos que entender, mi querido hermano, es saber que cuando Dios nos llama nunca es tarde. De cuando Dios nos llama no menospreciemos la palabra de Dios. Conoceremos a Dios en el camino. Conoceremos a Dios mientras que Él nos va guiando. Conoceremos a Dios mientras que Él se va manifestando. Una de las cosas que no queremos atender al llamado de Dios es porque creemos o pensamos que no seremos útiles a la obra de Dios. O pensamos probablemente que a lo mejor yo no estoy capacitado para hacer la obra de Dios. O podemos pensar, a mí de nada me va a servir, yo soy tonto, soy torpe, soy inútil, no podré ser útil a la obra de Dios. Y dejamos de creer que el que va a hacer la obra con su gran poder en nuestras vidas va a ser el glorioso poder de nuestro Dios. Él es quien va a cambiar tu vida. Él es quien va a poner en ti las palabras. Él es el que va a hacer en ti lo que tú quieres, lo que Él quiere que tú digas. Él es el que va a dar las palabras y poner en nuestra boca sus deseos y sus pensamientos para que este pueblo pueda ser salvo. Necesitamos estar atentos a la voz de Dios cada día. Cada día que acudas a la iglesia, mi querido hermano, que ese día llegues como que ese día Dios te va a llamar. Que ese día llegues porque ese día Dios se va a manifestar con su palabra. Que ese día que llegues a escuchar palabra de Dios digas, Señor, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Dios te ha llamado una y otra vez a través del siervo de Dios. Dios te ha llamado una y otra vez a través del predicador. Pero muchas veces cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón y no queremos acudir a la poderosa voz de Dios y salimos de la misma manera en que entramos. Yo quiero decirle en este momento que sus oídos estén atentos a la voz de Dios. ¿Y dónde estás cuando Dios llama? ¿Dónde estás cuando Dios te necesita? ¿Dónde estás cuando Dios quiere que le sirvas? Muchas de las veces estamos dispuestos a servir a los jefes de trabajo, a tus supervisores, probablemente ahí a los amos terrenales, pero ¿qué tal cuando Dios nos habla? ¿Qué tal cuando Dios nos dice que nos esforcemos en la obra de Dios? ¿Qué tal cuando Dios nos dice que caminemos con Dios, que acudamos a su llamado, que escuchemos la palabra de Dios? ¿En dónde estás cuando Dios llama? Muchas de las veces no queremos ir cuando se trata de tiempos difíciles en la iglesia. Muchas de las veces no queremos acudir cuando la iglesia está en un plan de remodelación o en un plan bajo construcción o en un plan de hacer que la obra de Dios va a crecer, de invertir nuestro dinero para que la obra de Dios siga hacia adelante. ¿En dónde estás cuando Dios te llama?
Oh, mi querido hermano, este lugar, los tiempos, los días, los años están pasando tan pronto, tan rápido, que así como venimos, así nos iremos. No nos llevaremos nada. Lo único que podemos hacer es sembrar en el cielo, sembrar en los tesoros celestiales, sembrar con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, porque un día estas fuerzas se terminarán, un día no podremos dar un paso, un día nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos, este cuerpo se cansará, y entonces verdaderamente, ¿dónde estaremos cuando Dios llegue a la iglesia? ¿Dónde estaremos cuando Dios llega a la iglesia? Dice también allá en 1 Samuel 3:8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí. Y Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Una de las cosas, mi querido hermano, que tenemos que entender, que no es llamamiento de hombre cuando Dios va a hablar al hombre. No es llamamiento del ser humano, no es llamamiento de algo terrestre o de algo en este mundo. Es un llamamiento santo, es un llamamiento de Dios, es un llamamiento de aquel que con su gran poder se va a manifestar para usarte, para llevarte a predicar la preciosa y poderosa palabra de Dios. Es un llamamiento del cielo cuando escuchamos y acudimos a la casa del Señor. ¿Dónde estás cuando Dios te llama? Probablemente ese día que usted no fue a la iglesia, Dios le estaba llamando para hacer algo importante en la obra de Dios. Dios llevaba los utensilios para ser utilizados por su siervo. Dios llevaba las herramientas. Dios llevaba todo, un plan preparado para tu vida. Pero no llegaste, no estabas cuando Dios te fue a buscar. ¿Dónde estabas cuando Dios te buscó? ¿Dónde estabas cuando Dios te necesitaba? ¿En dónde estabas cuando Dios quería hacer algo grande de tu vida? ¿Dónde estabas cuando Dios te buscó? Debemos de estar presentes, listos, aprovechando ese llamamiento que viene de parte de Dios. Dios se quiere manifestar a su pueblo una y otra vez. Pero muchas de las veces cuando Dios se manifiesta, ignoramos el poder de Dios. Queremos salir de la iglesia inmediatamente, queremos irnos a casa, queremos irnos a nuestros deberes, a nuestros labores cotidianos. Pero ¿en dónde estás cuando Dios viene? Qué bendición sería quedarnos un largo tiempo ahí en la casa glorificando el nombre de nuestro Dios, en la casa de Dios, en el templo, en la iglesia, horas y horas sirviéndole a Dios. Pero muchas de las veces nuestro corazón es indiferente, que menospreciamos cuando Dios viene a la iglesia. Queremos hacer las cosas como si las hiciéramos para cualquier hombre. Dios merece lo mejor de nuestras vidas. Dios merece lo mejor de las fuerzas, del talento que Dios te ha dado. Dios merece lo mejor. Pero tenemos que estar dispuestos a actuar, a poder estar listos y decir: heme aquí, Señor, ¿para qué me has llamado? Heme aquí, Señor, ¿para qué me has llamado? Y una de las palabras de entender que no es el hombre que te llama, sino es el poderoso nombre de nuestro Dios. Dice la Escritura también, una de las cosas que también Dios te llama es: cuando Dios te llama, no des un paso atrás. Cuando Dios te llama, no des un paso atrás. Primera de Samuel también ahí, Isaías 52 dice: porque cuando vine, no hallé a nadie. Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Entonces, ¿cuál es la razón por qué no acudimos cuando Dios viene? ¿Qué acaso tu corazón dejó de respirar? ¿Qué acaso tus ojos dejaron de mirar? ¿Qué acaso tus fuerzas se terminaron y por eso no acudiste a la voz de Dios?
¿O qué acaso se ha cortado el poder de Dios para no perdonar, para no redimir tu iniquidad? ¿O qué acaso ya no hay poder en Dios para librarte de tus problemas, para librarte de tus angustias, del opresor, de aquel que te persigue? ¿Qué acaso ya no hay poder en la mano de Dios? ¿En dónde estás cuando Dios te llama? ¿En dónde estás cuando Dios viene? ¿En dónde estás cuando Dios se manifiesta? Oh, mi querido hermano, estamos esperando tiempos peligrosos que vendrán sobre nuestras vidas. Y si no se da cuenta, abra sus ojos y vea los acontecimientos que suceden día tras día, y cómo solamente la misericordia, el poder y la mano poderosa de Dios nos cuida día y noche y día y noche. Y mientras que caen muchos por otros lados, pero usted y yo seguimos firmes por la gracia y misericordia de nuestro Dios. ¿En dónde estás cuando Dios viene? ¿En dónde estás cuando Dios se manifiesta? ¿En dónde estás cuando se te pide, hermano, me puedes ayudar en la obra de Dios? Hermano, me puedes ayudar en algún ministerio, en el servicio del Señor. Hermano, me pudieras ayudar en alguna área de la transportación, en alguna área de la evangelización, en alguna área de predicar las almas perdidas, el evangelio de Jesucristo para salvación. Y menospreciamos muchas de las veces que tenemos otras cosas que hacer. Tenemos otras cosas más importantes que hacer. Tenemos cosas más diligentes que hacer. Y nos olvidamos que no es el siervo, no es el hombre el que te está diciendo. Es Dios quien te está llamando, que Dios quiere que seas parte del ministerio y de la obra de nuestro Dios. ¿En dónde estás cuando Dios te llama? ¿En dónde está tu corazón cuando Dios quiere que le sirvas? Es un privilegio poder servir en la obra de nuestro Dios. Oh, cuando Dios me habló a predicar la palabra de Dios, le dije, Señor, heme aquí. Es un privilegio poder ser enviador de la preciosa palabra de Dios. Es un privilegio para mí exponer el evangelio de salvación a los perdidos, a los que no conocen de Jesucristo, pero aún todavía tiene alguien más que estar dispuesto a seguir y predicar la gloriosa palabra de Dios. ¿Dónde estás cuando Dios se manifiesta? ¿En dónde estás cuando Dios se hace presente? ¿En dónde estás cuando viene la mano poderosa de Dios en nuestras vidas? Hoy en día la gente quiere saber de muchas cosas, quiere estar enterado aún de la tecnología, de lo más moderno de este mundo. Pero la gente ya no quiere hoy en día enterarse de las bendiciones que Dios quiere dar sobre tu vida. Veamos a otro pasaje en las Escrituras donde Dios nos está hablando una y otra vez más. Y dice ahí Isaías 52, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desiertos, y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Una de las cosas que cuando viene la reprensión de Dios, dice la palabra que el mar se seca, la sequía llega, se convierten, dice, los ríos en desiertos y sus peces se pudren por falta de agua. ¿Dónde está la gente cuando Dios habla? ¿En dónde está la gente cuando Dios quiere bendecir? ¿En dónde está la gente cuando Dios quiere bendecir a su pueblo? La verdad que necesitamos entender hoy en día que muchas de las veces estamos menospreciando la voz de Dios. Pero qué bendición que dijo como su pueblo, Dios te llama para que prediques su palabra. La única razón es que Dios te llama para que prediques su palabra. Primera de Samuel también ahí dice también, como vimos en la Escritura y en Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.
Una de las cosas, mi querido hermano, hoy en día que tenemos que entender que el propósito de que Dios llama es que quiere libertar a los cautivos, quiere libertar a los que están en opresión, a los que están en necesidad, a los que están desconsolados, a los que están sufriendo, llorando. Dios quiere que los cautivos sean libres. Pero ¿quién irá y predicar la palabra de Dios por ellos? ¿Quién irá en obediencia a la palabra de Dios y le testificará a los cautivos? Necesitamos un corazón dispuesto, oídos atentos a la voz de Dios, oídos dispuestos a escuchar, y que la palabra, no solo a nuestros oídos, que llegue a nuestro corazón y se quede profundamente guardada en nuestro corazón, y después obrar en obediencia y decir: Señor, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Heme aquí, no conozco mucho, pero estoy dispuesto. ¿Para qué me has llamado? Señor, heme aquí, no sé de palabra, no tengo ciencia, no tengo conocimiento, pero estoy dispuesto. ¿Para qué me has llamado? Oh Señor, no tengo nada que ofrecerte, no tengo mucho que dar, pero estoy dispuesto, mi cuerpo entregado en alma y corazón para servirte a la obra de Dios. Decir: Señor, no tengo mucho que entregar, pero este cuerpo está dispuesto para ser usado para la honra y gloria de Dios. Allá hay cautivos allá afuera esperando a alguien que esté dispuesto. Allá hay un pueblo que necesita ser redimido. Allá hay alguien que está esperando ahí que alguien toque la puerta de su corazón y que llegue el glorioso mensaje de Jesucristo. Y que pueda esa persona abrir su corazón y escuchar el precioso mensaje de salvación. Y decir que cuando se gozaba como el ciego que Jesús lo hizo ver, que se gozaba cuando el cojo no podía andar y caminó y corrió y se gozó. Y así como usted y yo nos gozamos hoy en saber que teníamos la salvación a través de su Hijo Jesucristo. ¿En dónde estás cuando Dios te llama? Que estemos presentes, no solo en cuerpo, pero también en alma y en espíritu. Y que tu corazón esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Oh, mi querido hermano, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que este mensaje te haga reflexionar en qué áreas de su vida usted necesita cambiar. En qué áreas de su vida usted necesita estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y decir: Señor, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto. Perdóname, Señor, porque muchas veces me hablaste y yo no estaba. Muchas veces me hablaste y yo te rechacé, Señor. Muchas veces me ministraba, Señor, y yo no quería poner cuidado en el asunto de lo que es la evangelización. Pero gracias, Señor, porque hoy me has instruido. Gracias, Señor, porque hoy me has enseñado. Heme aquí, como dijo Josué. Señor, heme aquí. Dios le bendiga, mi querido hermano. Y espero que este mensaje siga siendo de bendición para su vida. Y que al llegar usted a ese lugar santísimo le diga al Señor: heme aquí. Señor, ¿para qué me llamaste? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué áreas de mi vida necesito yo cambiar? Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto. Y de aquí para adelante, Señor, estar comprometido, Señor, a escuchar tu voz. No solo la noche, no solo en el día, no solo en la iglesia, sino en cualquier lugar. Escuchar la voz del Espíritu Santo que me diga: ve y predica la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios